Sí, que levantaste antes, sí. En tres palabras, Jorge, ¿cómo defines a Lima? No lo sé. Este, yo, la verdad, que para mí, por lo que te dije, la primera palabra es ternura. La verdad, la primera palabra es ternura o contención, si quieres así. Este, la segunda tiene que ver con belleza. La verdad que es una tierra bella, esta, es una tierra hermosa, una tierra llena de atractivos para mí, ¿no? De punta a punta, de todo lo que yo conozco. Y la tercera, hoy por hoy, digo, voy a decir la palabra, no sé, voy a decir lo que siento. Eh, Voy a decir inquietud, de verdad. Cuando yo empecé a venir a Guadalajara por primera vez, Guadalajara era un paraíso en general para caminar por las calles, porque no tenía nada que se parezca al DF. Nada. Era otra cosa. Y entonces yo, acostumbrado al DF y al ruido y a los bocinazos y a los atascos, yo decía, este es un lugar para vivir. Este es el lugar. Y pensé que alguna vez terminaría viviendo aquí por eso. Hoy la hiperpoblación de Guadalajara a mí me tiene inquieto. De verdad. Lamentablemente lo digo, ¿no? Se ha perdido gran parte de una cosa que tenía esta ciudad, sobre todo, que la hacía realmente paradisíaca. ¿Eh? Ustedes lo han vivido de a poco y no se han dado mucha cuenta, quizás, porque es de a poquito, ¿no? Viste que las cosas. Tú sabes cómo es el tema de las ranas cuando las tiran en agua hirviendo, ¿no? ¿Sabías eso? Si tiras una rana en agua hirviendo, la rana cae en la olla de agua hirviendo, rebota y salta porque se quema. Pero si pones la rana con el agua fría y calientas el agua, de a poquito la rana se muere hervida sin saber que la están cocinando. Y esto me parece a mí que pasa con algunas cosas. Creo que el crecimiento explosivo de Guadalajara, sobre todo en los últimos años, digamos, me da cierta inquietud. Siento que están haciendo algo que no me gusta con algo que yo quiero, ¿no? Y esa es la verdad. Pero bueno, no pueden destruir ni el amor ni la belleza, pero eso también es una palabra que se me ocurre. Hoy veníamos en el auto y le decía a la gente, dije, qué mal, qué mal, qué lástima pensé. Pero bueno, claro, no soy el único que se dio cuenta que esto es hermoso y que vale la pena, entonces se han venido para acá. De nada. Por favor, Hermanamercado.tv. ¿cómo estás? Trabajó como supervisor y también como coordinador y fue asociación americana. Y también hizo su propio programa en usted. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue el resultado? ¿Qué tal? Ay, no. ¿Qué talicos? Gestáltico, ¿Qué sí. talicos? ¿Cómo le fue? Como terapeuta, dices tú. Ajá, donde mucha Muy gente bien. lo llamó, fue reconocido por muchas partes, por muchas redes. Yo digo, ¿no? Decía mi mamá, detrás de cada gran hombre hay una mujer sorprendida, decía mi mamá. Yo estoy sorprendido, de verdad. A mí me ha sorprendido mucho, siempre. Siempre. Yo sigo conservando esta sorpresa. Dicen que había una vez un viejo maestro y un maestro muy joven, y los dos tenían su ashram donde juntaban discípulos para hablar. Y cada mañana el discípulo joven tenía cientos y cientos de discípulos que lo querían escuchar, y el maestro más viejo tenía apenas una decena, unas 15 o 20 personas. Se conocían mucho, de hecho el más joven había estudiado con el mayor. Un día el maestro mayor, el gurú mayor, se acercó al más joven y le dijo, óyeme, la verdad, dime, ¿tú crees que sabes más que yo? No, maestro, ¿cómo voy a saber si todo lo que sé lo aprendí de ti? ¿Tú crees que eres mejor comunicador que yo? No, maestro, no hay mejor comunicador que tú. ¿Tú crees que de alguna manera tienes algo específico que tú tengas y yo no tenga? No, creo que no. Y entonces, ¿cómo se explica que tú tengas 200 o 300 personas para escucharte cada día y yo, que tú dices que sé más que yo, más que tú, conozco más que tú y soy buen maestro, tenga menos? Y el alumno contestó, quizás sea porque a mí me sorprende que vengan y a ti te sorprende que no vengan. Yo creo que una parte maravillosa de todo lo que me pasa es que a mí me sigue sorprendiendo que la gente venga, que me sigue sorprendiendo que ustedes estén acá, que me sigue sorprendiendo que tengan interés en que yo venga o hacerme preguntas. Y me parece que esa actitud me conecta
con cierta ingenuidad que todos tenemos y con ciertas ganas de apoyarnos en otro para poder seguir adelante y crecer. Y también creo que tiene que ver con mi manera de decir y de hablar. Esto que decía yo antes, que yo escribo como hablo porque no soy escritor. Y esto, de verdad, hoy vengo con mi mamá puesta, bueno, en Guadalajara. Y esto se debe a mi mamá, otra vez, la verdad. Mi mamá dejó el colegio primario en tercer grado, porque tenía que salir a la calle a vender panes dulces para poder alimentar al resto de la familia. Y la verdad es que mi mamá no sabía leer, esta es la verdad. Yo estaba muy avergonzada de esto. Sabía leer las letras, sabía leer el nombre de las frutas en la verdulería y los precios, pero no sabía leer y nunca leía. Cuando yo empecé a escribir en diarios locales y en revistitas, mi mamá quería leer lo que su hijo, madre, ¿no? Lo que su hijo escribía. Mi hijo escribe, yo quiero leer. Y entonces yo le leía a mi mamá lo que yo escribía al principio y ella empezó a esforzarse por poder leer lo que yo escribía. Hasta que al final publiqué mi primer libro. Y entonces mi mamá quería leerlo. Le compré un diccionario, le ayudé a algunas cosas y me comprometí a explicarle todo lo que no entendiera, ¿no? A mí me llena de orgullo, de verdad, decir que mi mamá aprendió a leer para leerme a mí. Es un motivo de mucho halago para mí, ¿no? Pero hubo un hecho que fue fundamental. Mi primer libro, Cartas para Claudia, le leí a mi madre un párrafo que ella dijo que no entendía bien. Y entonces se lo leí y le dije, pero mamá, tú entiendes cada palabra que hay acá, tú puedes saber, tienes tu diccionario. Sí, pero no entiendo qué quieres decir, no entiendo por qué, no entiendo. ¿Quieres que te explique? Sí. Y entonces le expliqué. Y mi mamá me dijo algo, desde su acceso más ingenuo y más cándido, me dijo, ¿y por qué no lo escribes como me lo cuentas a mí? Y yo dije, wow, tiene razón. Nunca más he escrito algo sin pensar si mi mamá lo podría entender. Si mi mamá lo puede entender cualquiera, Carl Sagan. Pero no todo lo que Carl Sagan puede entender, mi mamá lo puede entender. Así que mi parámetro y mi filtro para haber hecho todas estas cosas y para esto que yo hago es pensar, ¿mi mamá lo podría entender? Sí, entonces está bien. Y así escribo. Pues muchas felicidades. De nada. ¿Algún libro que vaya a hacer o algún trabajo que esté haciendo junto con su hijo? Acabo de terminar un libro donde hablo sobre relaciones entre padres e hijos, basado sobre todo en nuestra experiencia como padres y como hijos. Los dos somos ambas cosas. Además, los dos somos terapeutas. Además, los dos hemos trabajado con familias. Y además, utilizamos también algunas cosas que aprendimos de nuestra propia relación. Así que fue fantástico, digamos así. No creo que haya sido tan útil para él, pero yo aprendí muchísimo, la verdad. El mundo ha cambiado mucho desde que yo me recibí de médico, en el 73. El mundo ha cambiado mucho, la psiquiatría ha cambiado mucho, la psicología ha cambiado mucho. Y las actitudes de las personas con las relaciones interhumanas, con las relaciones familiares, con las relaciones de género, quiero decir, la verdad es que cuando yo empecé a estudiar medicina, cuando yo empecé a estudiar psicología, la verdad que esta historia del género era un tema casi dejado de lado que veíamos al pasar, ¿no? Hoy es un tema importante, sólido, donde tuvimos que aprender a cómo manejarnos con estas cosas. Pero de todas maneras fue un coqueteo, trabajar con él. Y a mí me encanta y a veces damos conferencias juntos y yo lo disfruto mucho. Pero a mí, digamos, me llama lo mío. Así que lo próximo que vas a encontrar mío, que si trabajas en libros y literaturas te va a interesar, espero, y ojalá te guste. Acabo de terminar un libro que está por salir en México ahora, que se llama Cuentos Clásicos para Conocerte Mejor. Y Cuentos Clásicos para Conocerte Mejor surge de una idea de la editorial que quería que yo reinterpretara o dijera algo o aportara psicología sobre algunas características humanas que aparecen en los cuentitos para niños del estilo de la ratita presumida, el gatito curioso, el oso juguetón, no sé qué travieso. Y ellos pretendían eso. Y a mí me pareció que era una idea interesante. Pero pensé, si voy a trabajar con cuentos clásicos, pensé, ¿por qué no jugar en un poco más difícil, ¿no? ¿Por qué no empezar por otro lado? Entonces elegí los 15 cuentos clásicos más clásicos que yo pudiera recordar. El Patito Feo, La Cenicienta, Blancanieves, Pinocho. Y empecé a trabajar sobre estos cuentos, pero no desde las versiones que conocemos
y de los cuentos que conocemos que cuenta Disney o que aparecen en la tele, sino de los cuentos originales, que no necesariamente tienen que ver específicamente con las historias que nosotros conocemos, ¿no? Quiero decir, las historias originales de estos cuentos son historias bastante más crueles, bastante más tenebrosas, son historias de leyendas populares, anteriores al 1500, que después Anderson y Perrault y todos ellos han tomado y han reescrito y han modificado para que sean para los niños, pero originalmente no era así. Entonces lo que yo hice fue, durante casi 3 años me dediqué a investigar estas versiones originales de estos cuentos y a enterarme con horror de algunos de los horrores que contaban estas historias, ¿no? A enterarme que en Caperucita Roja nunca hubo un leñador, ¿no? Que el leñador vino mucho después, ¿no? Que en realidad ella estaba en peligro allá por el 1200, 1300 y el leñador apareció en el 1700, 1800. Y entonces empezar a pensar con estas historias originales y mucho más crueles, cuál era el mensaje ahora. Hice eso con estos 15 cuentos, y entonces lo que hice fue, conté el cuento históricamente, el cuento original que era, conté en cada capítulo para qué se usaba este cuento, en la moraleja clásica que se usaba para contar este cuento a los niños, y después en cada capítulo puse una sección que se llama La Otra Puerta, donde yo intento buscar un nuevo significado para cada uno de estos cuentos. Y en eso estuve trabajando hasta ahora, y la verdad que fue un trabajo apasionante, ¿no? Esa búsqueda fue fantástica. Con Océano, supongo, ¿no? ¿Perdón? Con Océano. Con Océano, sí, sí. ¿En México? Sí, es la única editorial con la que publico en México.